Justamente tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. Él es Héctor Oscar Cardoso, padre obstruido de vínculo durante 2 años, periodista y conductor también de un programa como el nuestro que se titula La Justicia de los Débiles. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Creo, no sé qué tal me escuchan. Buenos días, Mirta. Buenos días, Hola. Matías. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿Cómo andás, Héctor? ¿Todo bien? Estar acá. Lo sigo siempre. Siempre digo que somos en algún aspecto programas de hermanos en cuanto al mensaje que difundimos. Sí, claro, hermanos, como decía Fabián en un vivo hoy, ya somos 5 los programas que hablamos de esta temática. El tuyo ya lleva 1 año, ¿puede ser? No, mi programa estoy en la segunda temporada, pero arrancó en septiembre de 2022 y más lo que empecé este año. Que bueno, y tienes unos invitados también espectaculares. La verdad que te seguimos desde acá también. Bueno, pero Héctor, ¿por qué haces este programa? Claro que antes de ser periodista soy papá frío. Siempre digo que yo llego al periodismo por una suerte azarosa. Si me hubieran dado a elegir entre ser periodista y estar con mis hijas en el parque, probablemente nadie me hubiera conocido. Hubiera preferido siempre estar con mis hijas en el parque, Sí. pero las circunstancias me llevaron a tomar la determinación de difundir un mensaje, porque creo que lo que faltaba, yo veía que lo que faltaba era que no solamente lo pasáramos, lo sufriéramos los papás, que nos tocaba estar en la situación, sino que la sociedad entendiera qué era lo que estaba pasando. Porque de alguna forma, si antes existía la idea de que si te portabas bien nada te iba a pasar. Claro. Y hoy resulta que toda esa idea que teníamos, que tiene que ver con ser correcto, ha desaparecido. Entonces le puede pasar a cualquiera, en cualquier circunstancia, e incluso de formas trágicas, porque de alguna forma lo he sabido sobrellevar y he tenido buenos resultados, buenos resultados parciales. En realidad acá no hay buenos resultados. Acá lo que hay es una contención de daños nada más. Claro, justamente de eso es lo que hablamos cuando decimos que la presunción de inocencia se ha terminado. Totalmente. De hecho, la ley 26.458 de violencia familiar invierte la carga de la prueba, lo cual es una verdadera locura, porque bueno, ustedes tienen muchos abogados y han tenido y seguramente tendrán, y cualquiera le puede explicar que es imposible probar lo que no se hizo. No hay ninguna chance de que vos pruebes lo que no hiciste. En todo caso, vos podés probar un hecho diferente, que está en contraposición con lo que te acusan, pero vos no podés probar lo que no hiciste. Hoy vivimos en un estado en donde se han vulnerado las garantías de las personas y estamos en esta situación que yo digo que es de emergencia. Lo que pasa es que en esa emergencia todavía somos una minoría. Y si bien hay una mayoría de la sociedad que no acepta lo que está pasando, porque la realidad es que la ideología de género no es aceptada por la mayoría de la sociedad. Pero somos una minoría lo que la estamos sufriendo y lo que alzamos la voz. Entonces, bueno, hay que dar la pelea, hay que difundir el mensaje, pero en riesgo estamos todos. Esa es la realidad. Sí, totalmente. Hace 2 años que no ves a tu hijo o hija. Sí, son mis hijas. Mis hijas, Victoria de 5 años y Lola de 3 años. Hace 19 meses, seguramente voy a llegar a los años tranquilos porque se toman todo el tiempo del mundo. De manual, como me dijo mi abogado en algún momento, yo fui denunciado por abuso sexual, del cual estoy sobreseído. Luego, después denunciado por amenaza. Es una situación bastante rara porque me denuncian primero por amenaza, después por abuso sexual, pero nunca me notifican de la primera denuncia y la hacen funcionar cuando se cae la denuncia de abuso. Sí, es una locura. Yo le veo las caras y jurídicamente es una locura. Y me inician 2 causas en familia que estos 19 meses han argumentado que yo no podía ver a mis hijas porque estaba procesado penalmente, y hoy estoy sobreseído penalmente, tampoco las puedo ver porque ellos no deciden que pueden darme permiso para ver a mis hijos.
Entonces, es una locura lo que hace la justicia, no solamente lo que hace con los adultos, porque de alguna forma los adultos los sobrellevamos, pero mis hijas cómo están, con 5 y 3 años, ¿qué es lo que creerán? Que el padre las dejó de querer. Cuando yo las vuelva a ver, ¿qué voy a volver a ver? A un adolescente. Serán las que dejé de ver. ¿Mm? ¿Y cuál es la excusa que te ponen para no poder ver a tus hijas? ¿Qué te dice la muy justicia? bajo, Mirta, lo tuyo de hoy, pero Hola. quería decir, pero te escucho Sí. muy bajito, pero te escuché la pregunta. No, excusa ninguna. Es como el doctor Mizrahi lo dijo en su momento cuando estuvo en la entrevista conmigo. Cuando no tienen nada para decir, empiezan con los traslados. ¿Qué opine la Defensoría del Niño? ¿Qué opine un abogado del niño para la niña? Pase a pericia. La pericia te la dan para el 31 de otoño, porque nunca sabes por qué, ¿viste? Es una cuestión, después que te tienen 19 meses esperando, te tiran 2 o 3 meses más una pericia. Seguramente cuando llegue la pericia la van a suspender, porque ese día no fue, llovió, se lesionó la psicóloga. Entonces, esta es la segunda vez que me pasa. Por eso también a mí me agarró con una vez con más ejercicio, porque la gente cree que la ideología de género aterrizó y se desayunó con esto hace 3 o 4 años, pero esto viene sucediendo en la Argentina hace 15 años. Sí. Lo que pasa es que antes estaba más oculto, el discurso no era tan abierto, y los únicos que nos enterábamos éramos los que transitábamos los tribunales. Hoy se ha vuelto una cuestión mucho más difundida, nada más. El tema de la ideología de género viene de afuera, viene de los países de afuera y hace años que se empezó a gestar el tema de la ideología de género. Lo que pasa es que acá en Argentina ha llegado hace 15 años y cada vez está haciendo más daño a la familia, está destruyendo la familia, está destruyendo a los niños y bueno, y la justicia hoy no es una justicia imparcial porque está juzgando con perspectiva de género. Mirá, ¿puedo agregar algo? Sí. Porque dijiste algo que es muy importante, ¿no? Hoy la justicia no persigue delincuentes, hoy la justicia persigue disidentes. Sí. Entonces, aquellos que de alguna forma no entramos en ese plan, que dijiste algo que es muy cierto, la ideología de género vino para destruir la familia. Sí. Si ustedes lo escuchan, a Agustín Laje, a Nicolás Márquez, a Pablo Muñoz Iturrieta, que llevan un poco el discurso y se sabe que el inicio de todo esto tiene que ver con un control de la natalidad para preservar los recursos, y la destrucción tiene que ser sobre la familia y sobre el cristianismo. De hecho, eso está plasmado en el informe Rockefeller del año 68, en el informe Kissinger del año 74. Sí, totalmente. Esto es solamente una patita del gran plan que quieren ejecutar. Estamos de acuerdo con eso. Sí. Perdón por No, es que es así, es que los resultados se condicen con lo que está sucediendo, con lo que estamos viviendo. Tal cual. Totalmente. No tengas dudas. Y hoy no vivimos en un estado de derecho, vivimos básicamente en un estado de terror. Hace tiempo yo vengo proponiendo, es más, lo hablé en la entrevista con Francisco Neto que tuve el jueves. Sí, no alcancé a verla, la quería ver, no pude. ¿Cómo estuvo esa entrevista? Te falta tiempo, con Francisco te falta tiempo. Sí, Siempre. sí, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 5 horas te va a faltar tiempo. Sí. De hecho, quiero contarles que lo conté a Fabián, lo comprometí públicamente para que esté en todos los programas que estamos en esta temática de difundir, tanto con el Amor en Fuerte, con ustedes, como con Alejandro Ligmanovich en Rosario, en Venga lo que venga, porque es una persona muy rica y creo que la única forma de que pueda expresar todo lo que tiene es que en cada programa le vayamos proponiendo cosas diferentes, pero es un tipo que extiende los límites en cuanto a lo que dice, porque aparte es un entrevistado que dice lo que piensa. Así que Sí, lo van a no, disfrutar mucho totalmente, cuando un lo ejemplo de abogado y de difusor de toda esta temática. Ujú. Muy te agradecemos el compromiso porque lo sabíamos, aunque no lo hayamos visto ya lo sabíamos. ¿Qué te iba a decir, Héctor? ¿Qué anécdota tenés dentro de tu programa? No, anécdota, realmente el programa que yo hago no es para anécdota, es un programa que está atravesado por el dolor. Yo siempre de esta computadora que estoy hablando debo tener
50 o 60 casos que tienen que ver con falsas denuncias, impedimento de contacto, y por ahí hay mucha gente que me escribe pensando que soy abogado, y en realidad no lo soy, yo soy periodista y capaz. Lo que pasa es que cuando llevas años y años transitando los tribunales, te convertís casi en abogado, hablas con tanta gente, escuchás tantas cosas, y yo no creo que haya anécdota cuando tratamos estos temas, creo que en todo caso hay historia. Ustedes los hacen todos los fines de semana cuando entrevistan papás, abuelos, mamás, porque hoy esto no atraviesa solamente hombres, hoy atraviesa mujeres, pero principalmente atraviesa niños. Y lo realmente grave de todo esto es que hay una infancia desprotegida. No, si tuviera que decir anécdota, no, sí historia, la mayoría muy dolorosa. De hecho, no sé si ustedes seguramente ya lo saben, y tal vez hablen en el programa, hoy hay 1000 personas en los penales de Mendoza que están en huelga de hambre. Y sí. No es que nadie diga que 1000 personas sean inocentes. Ya llevan como Pero, 12 días, una cosa así. 14 días. 14 días. Entonces, Francisco Neto dice algo que me parece que es muy acertado, que dice que toda idea necesita mártires. El problema es que quién quiere ser mártir, ¿no? Porque de nada sirve que le pongan tu nombre en la escuela, a una calle, si tuviste que llegar a ese punto para llevar una idea y que la gente la entienda, ¿no? ¿Qué va a pasar si de esos 1000 presos se mueren 50? ¿Quién se va a acercar? Sí. Totalmente. Lamentablemente las situaciones tienen que llevar a un extremo, como vos decís, algún mártir para que empiecen a actuar en la justicia. Es penoso que no se cumplan con los tiempos y los plazos acorde a la necesidad de los niños en especial como objetivo, ¿sí? Y que en el caso tuyo, como el de miles de papás a nivel nacional y mundial, lo alargan y buscan cualquier excusa para seguir con el negocio porque es un negocio, lo sabemos todo, de las falsas denuncias, el negocio entre los abogados, el negocio entre los abogados y los jueces y los fiscales que se prestan. Y el presupuesto que todo esto conlleva de aumentar las estadísticas. Exactamente. Es triste, pero bueno, lo estamos sufriendo todos. Y el adoctrinamiento que hoy también tenemos en la educación, por el tema de la ideología de género, y el adoctrinamiento que muchas veces hacen en las charlas que por ahí dan en estas capacitaciones de violencia de género, donde yo he podido participar, pero no te dejan hablar, no te dejan dar opinión, solamente hablan ellos y te dicen, tenés que ver todo con perspectiva de género, tenés que ver todo de color violeta, y cuando uno quiere decir, no, esto no es así, no me parece que tiene que ser así, te cortan, te cortan o te corren. Porque hay una línea de abajo. Claro, y bueno, hoy la ideología de género le ha hecho mucho daño a las familias, a los papás que hoy están denunciados falsamente, y muchas personas que son inocentes en las cárceles. Totalmente. Lo vengo contando por algo que dijiste que es muy importante. Hoy la educación argentina está totalmente atravesada por esta ideología. De hecho, yo me recibí de periodista el año pasado y quería hacer este año la carrera de Ciencias de la Comunicación, de licenciatura, y la abandoné después de ir una semana a la facultad, 10 días, porque la facultad ha dejado de ser un centro de estudio para ser un centro de adoctrinamiento. Tal cual. En el cual, de hecho, el último día que fui me discutí con 250 personas, que era una locura, con cero argumento, con el secretario académico, con el secretario de extensión universitaria y 2 profesores, y no te saben exponer un solo argumento de lo que están enseñando. Pero atrás de eso hay pibes de 17, 18, 19 años que todavía no razonan, claro. No, y bueno, justamente por aprenden eso. Repiten como logro. Sí, el adoctrinamiento que venimos padeciendo los argentinos. Con respecto a lo que decía Mirta, justamente la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Laura Piccinini, dijo que los jueces tenían que tener más perspectiva de género todavía. No, si eso eso es lo que hablan en las capacitaciones de género. Yo el año pasado estuve en legislatura, que fue un adoctrinamiento para mí, donde uno de los fiscales decía,
tienen que ver, vamos a juzgar con perspectiva de género, vamos a capacitar a los jueces, vamos al jurado, al jurado que es de la ciudadanía también. O sea, la verdad que es terrible lo que hoy están implementando, y esto lo tenemos que parar. ¿Cómo lo vamos a parar? Hablando, no callándonos. Y hoy lo que hablábamos, hoy justamente estuve en un plenario donde hablamos sobre el tema de la justicia, donde decíamos que la justicia debe ser independiente, porque hoy la justicia, al depender del Estado y que el gobernador elija a los jueces y a los fiscales, lamentablemente hay un lineamiento que nosotros no podemos por ahí luchar cuando el Estado quiere que todos sean adoctrinados con la ideología de género. Sí. Totalmente. Perdón, Alfredo. No, sí, dije nada más. Yo te cuento algo más grave, que está poco difundido. En Argentina existe lo que se llama la Red de Mujeres por la Justicia. Esa Red de Mujeres por la Justicia, además, después le voy a mandar la documentación que he seguido, que en realidad es documentación pública. Son una asociación de juezas y empleadas judiciales que dicen cómo se debe aplicar la perspectiva de género, y dicen que no existe la alienación parental. Entonces, 9 o 10 son las caras visibles. El problema son todas las que no conoces, que están adheridas a esa red de sí, son un montón. Sí. De hecho, yo estoy sufriendo una de las juezas. Yo también. La jueza que lleva mi caso, Valeria Judy Graham, yo lo voy a nombrar y lo voy a decir en todas partes de ustedes, porque aparte es un funcionario público. Tenemos derecho a nombrarlo. Tenemos derecho a nombrarlos. No solamente tenemos derecho a nombrarlos, y acusarlos tenemos también. La obligación de nombrarlos. Exacto. De hecho, esa red de mujeres por la justicia hay que difundirla, porque la gente tiene que saber que cuando empieza un juzgado de estas mujeres, está entrando ya en una situación de indefensión. Cualquier hombre que pise un juzgado de cualquiera de estas jueces que firman y son parte de esa comisión directiva, ya llega en un estado de indefensión, ya llega perdiendo, pase lo que pase. Y como esta, la jueza Piedrabuena de Rafaela, y como esta, la jueza Pérez Ballester de La Pampa, y podríamos nombrar, hay una lista grande de juezas, donde ya ni siquiera tienen el decoro ni la vergüenza ante la sociedad. Me hiciste acordar de la jueza de Chaco que fue destituida por los audios del enero, que esa información no dijimos porque estamos de vacaciones. Sí, que no, terrible esa jueza. Ya no hay vergüenza. No hay vergüenza, no hay decoro y no hay respeto por la sociedad. La verdad es que la sociedad está un poco dormida. Sí. Yo siempre lo asimilo, y ya con esto sé que ustedes están cortos de tiempo y tienen otra entrevista, pero la situación que nosotros vivimos la asimilo con esto. Es parecido a lo que sucedió con el régimen nazi. Primero, el problema era que los banqueros eran judíos. Entonces, el problema era de los banqueros. Después ya era con los judíos, pero alemanes. Entonces todo el mundo miraba. Un día fue con los judíos, con todos los judíos de Europa, y un día fue con todos los que pensaban diferente, y así murieron 9 millones de personas en campos de concentración. Claro. Entonces creo que hasta que esto no tome una dinámica, y como sucede con todas las sociedades, hasta que el ladrón no mata a la persona equivocada, el asesino no mata a la persona equivocada, el ladrón no le roba a la persona equivocada, o el estafador no estafa a la persona equivocada, siempre creemos que el problema es del otro. Hasta que un día sucede, y cuando llegan estos regímenes, que yo los llamo regímenes totalitarios, y de hecho sostengo que esto es un crimen de lesa humanidad, sucede esto: atropellan, avasallan, como le ha sucedido en España, que lo nombró Mirta hace un ratito, donde hace 20 años hacen prácticamente lo que quieren, y creen que en todas partes le va a ir igual, hasta que llegan a algún lugar y en algún lugar encuentran una resistencia, y esa resistencia logra lo que logró Lech Walesa en Polonia, por ejemplo. Cuando yo siempre digo, si un electricista logró derrocar al comunismo en Polonia, si un poeta logró derrocar al comunismo en Checoslovaquia, ni desde padres podemos ir en contra de esta ideología que en realidad está matando a nuestra próxima generación. Somos la resistencia.
Bueno, te tenemos que cortar, tenemos que ir a un corte. Y van a venir por nosotros, ¿no? Bueno, Sí, gracias. Ah, sí, obvio. sí, eso es seguro. ¿Vamos a ir los tres o uno por uno? Eso es, lo tenemos que ver. El Una tema es cosa, el coordinar nuestros tiempos. Pero sí, vamos a ir. Los tres podría ser por separado y te llenamos el programa. Bueno, Ya no voy a tener mi programa ustedes. Héctor, Obvio, eso Dale. sí. Te esperamos. Cuando quiera. un abrazo grande a la distancia. Gracias. Gracias por tu mensaje. Mucha Y el fuerza. mensaje, antes que se retire, quiero que le dejes un mensaje a tus hijos, que va a quedar grabado ¿Mis hijos? y seguramente lo van a ver. Hijas. Hijas. Sí, hijos, pero en A general. mis hijas, a Victoria y a Lola, que las amo, que su padre no se olvidó de ellas, que no estoy a su lado porque no me lo permiten, que voy a luchar porque siempre digo que es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Y sé que parte de esta extensión en los tiempos que no la puedo ver tiene que ver con que alzo la voz y que castigan de esta forma, pero prefiero alzar la voz y que no le pase a más gente, sino que esto siga sucediendo y ser cómplice de lo que está pasando en la Argentina y en la justicia en particular. Bueno, Oscar, Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo grande.